Ahora, Señor, esperamos que tú vengas, Señor, y abras tu palabra, Señor, y que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Esa es la intención de poder estar aquí, Señor. No venimos, Padre, solamente para decir, Señor, decirle a nuestra conciencia que ya fuimos una vez más al servicio, sino venimos aquí, Señor, para ser instruidos por tu palabra, Señor, para ser preparados por ella, Señor, porque eso es lo que está vistiendo a tu novia, Señor Jesús, es tu palabra, Señor. Padre, ayúdame a mí en esta mañana en la exposición, Señor. Dame, Señor Jesús, la inspiración para poder hablar solo tu palabra, Señor. Quita el ser de mí, Señor, quita de mis pensamientos, mis ideas, Señor, y que solamente tu Espíritu Santo pueda venir, Señor, y hablar a nuestros corazones, Padre. Pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tomemos la escritura en el libro de los Efesios, el capítulo 1, verso 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tome su asiento. Continuamos con este tema que hemos estado hablando y bueno, yo confío que el Señor realmente nos dé la revelación de lo que estamos escuchando, que entendamos el propósito del Señor, ¿verdad? Mire, porque cada vez que estudiamos la palabra del Señor, ella siempre va a tener algo bueno para nuestras vidas. Y bueno, estamos hablando de este tema porque sin duda alguna es esencial. Si no tenemos el Espíritu Santo, bueno, no hay esperanza de rapto para nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, no hay ninguna expectativa de llegar a la adopción de hijos. Entonces esto es muy importante. Por eso no en balde cuando el profeta predica la señal, él dijo que ese sermón era el más importante de todo su ministerio, porque él nos habla precisamente de lo que representa esa señal para nosotros, que es lo cual es el Espíritu Santo. Y bueno, yo en mi pequeña manera de entender las cosas, bueno, estamos hablando sobre esto, y cada vez que leemos esa escritura, yo recuerdo o la escritura nos muestra que realmente tenemos algo hacia lo cual estamos caminando. Mire, por eso es importante que el pueblo de Dios no pierda la visión de para qué Dios lo ha llamado. A veces pensamos que fuimos llamados solamente para ser miembros de una iglesia, y eso es parte, desde luego, tenemos que ser miembros de una iglesia, eso lo entiendo. Pero Dios nos llamó para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo, dijo el apóstol Pablo, no nos unimos, sino que nosotros nacemos en ese cuerpo. ¿Y cómo nacemos en ese cuerpo? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12 que por un espíritu somos todos bautizados en ese cuerpo. Entonces, esa es realmente la intención, hermano. No crea usted que yo estoy aquí solamente para discurrir en algo y hablar y hablar y hablar como hablando al aire, sino yo confío que el Señor realmente, primeramente que cobremos conciencia, porque a medida que pasa el tiempo parece que la gente ya ha perdido la noción de muchas cosas. Van a la iglesia, los que vienen y los que no vienen están todavía un paso más atrás todavía. Y piensan, ¿por qué? Bueno, porque uno entiende que el enemigo, pues él tiene que hacer su parte. La parte del enemigo es precisamente distraer la atención del pueblo de Dios hacia otras cosas. Y no realmente, pues él nunca lo va a hacer desde luego, apuntarnos hacia la cosa real. Ahora, le digo porque cada vez que leo esta escritura vemos que el propósito de Dios es precisamente, dice el apóstol Pablo, para la redención de la posesión adquirida. Entonces, nosotros, para llegar a poseer esa posesión adquirida,
no la vamos a obtener nada más así como para decir tenga como un cheque en blanco. Nosotros tenemos que reclamarla. Así como cuando Caleb le dijo a Josué, Josué, dame mi monte. La Biblia dice, él dijo, yo tengo ya 80 años, pero me siento como de 40, como cuando yo salí de Egipto. Y él aún en esa edad sabía, y vamos a entrar a eso también en los tipos y las sombras, cómo es que hay una herencia que el Señor nos ha dado, pero tenemos que reclamarla. Tenemos que reclamar nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el propósito de predicar el evangelio, hermano. No es solamente para acumular un sermón más a la serie, sino más bien para que cada persona entre en conciencia, que los escogidos entren con conciencia de que realmente no estamos aquí solamente para dar vueltas en el desierto. Tenemos un Canaán, una tierra de Canaán que nos está esperando. Y usted tiene que tener eso por revelación. Así que en esta mañana continúo con este tema que le he titulado, bueno, sabemos, reclamando nuestra posición adquirida. Este es el sermón número 23. Y digo el número de sermón para llevar una secuencia. Y en esta mañana voy a continuar hablando sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la parte 4. Ahora, nosotros podemos entender la Biblia de una manera clara porque Dios envió un mensaje. De otra manera, uno estaría metido en confusión. Mire, yo entiendo que en el mundo religioso, aún dentro no en el mensaje en sí, sino en los profesantes del mensaje hay mucha confusión. Pero quiero decirle algo, que si usted es un hijo de Dios, no va a estar confundido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que contrarresta la confusión? La revelación. Una persona que tiene una revelación de quién es, que puede tener la revelación del mensaje, pues no tenemos por qué estar confundidos. Yo quiero decirle, yo no estoy confundiendo respecto a nada. Yo sé hacia dónde estoy mirando. Yo sé cuál es el objetivo que uno tiene. Entonces, el Señor nos ha enviado su palabra. El mensaje no vino a confundir a la gente. Son los hombres quienes han confundido a la gente, porque tienen otros motivos. Pero cuando realmente cualquier ministro, donde quiera que esté, su motivo es, primeramente tiene que reconocer para qué ha sido llamado. Y como yo lo he dicho, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, el ministro ha sido llamado para vestir a la novia de Cristo. ¿Con qué la va a vestir? Con la palabra, con el mensaje, con lo que Dios envió. No tenemos otra cosa, hermano. No queremos ponerle una capa adicional o un botón adicional al vestido que Dios ya confeccionó. Dios ha traído su palabra completa y perfecta. Por eso no estamos buscando aprender de la teología de alguien más. Estamos buscando aprender y que el Señor nos revele su palabra revelada. Ahora, cuando uno entiende eso, entonces mire, por eso para cualquier ministro, al menos para mí, el venir aquí, yo tengo 35 años predicando. Y cada vez que paso el púlpito lo hago con el mismo temor y temblor como si fuera la primera vez. Porque uno sabe yo sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Le estoy hablando a la novia de Jesucristo. No le estoy hablando a un grupo de personas que en esta mañana se reunieron. Le estoy hablando a la novia de Jesucristo. Y por cuanto entiendo a quién le estoy hablando, yo tengo que hacerlo mejor. El Señor lo hace todo, pero uno tiene que hacerlo mejor para poder traer el alimento correcto a la novia de Jesucristo. Ahora, vayamos al tema. El profeta de Dios fue muy claro en cuanto a lo que el Espíritu Santo representa para el creyente. Mire, voy a comenzar leyendo una cita del sermón este gran guerrero Josué, predicado el 19 de enero del 55, párrafo 31. Usted dirá, bueno, yo soy un creyente. Bueno, pero si Dios no le ha dado el Espíritu Santo, usted no es un creyente todavía. Hermano, estas palabras son claras. Si a mí como ministro el Señor no me ha dado el Espíritu Santo, aunque yo diga que soy un creyente, todavía no soy un creyente. O sea, eso es cuán delgada se pone la cosa. Eso es correcto. Pues Dios está obligado a darle a usted el Espíritu Santo. Cuando Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Dios está obligado a hacerlo. ¿Pero para quién es? ¿Para los apóstoles? No, Señor.
Pedro dijo, es para vosotros. Por eso, Hechos 2:39 es una escritura que uno lo trae al tiempo presente. A este domingo, 15 de septiembre del año 2019, Hechos 2:39 es perfectamente aplicable hoy. Porque la promesa es ¿para quién? Para vosotros, para ustedes, para mí. Y no solamente para los que ya estamos aquí en esta mañana, sino aquellos cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Mientras la misericordia de Dios esté vigente, Dios tendrá el Espíritu Santo para aquel que incluso no está aquí, que quizá ahorita está, usted sabe, en una resaca después de la borrachera de anoche, para la mujer que anduvo toda la noche por allá en la prostitución. Si ellos se arrepienten y se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, para ellos también es la promesa. Para los apóstoles no, Señor. Pedro dijo, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No importa qué tan lejos sea, es para todo creyente. Ahora, la última vez hablábamos que el profeta de Dios nos dice que si una persona se arrepiente genuinamente, Dios está bajo obligación de darle allí y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, Dios está bajo obligación de darle allí mismo el Espíritu Santo. Ahora, pero si una persona no recibe el Espíritu Santo, como dijo el profeta, en el momento o allí mismo después de ser bautizada en agua en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesucristo, ¿tendrá otra oportunidad de recibirlo? Aquí es donde uno tiene que tomar la Biblia y el mensaje para que ellos respondan a esa pregunta. Mire, porque yo como predicador no puedo solamente fincarlo a usted en falsas esperanzas para que se sienta bien, para que tenga un buen momento. Uno tiene que hablar la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra es para corregir, pero también es para instruir. Mire, hermano, espéreme. La otra vez, el viernes, estaba leyendo aquí en la escritura esa parte, y entonces una escritura que yo he leído, y yo aquí puse una nota y se lo quiero leer, donde el apóstol Pablo habla de eso, donde dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. En el griego es la palabra artios, que quiere decir capacitado. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Para eso estamos aquí. No solamente para acumular conocimiento, sino para ser instruidos. ¿Instruidos por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, por eso el profeta de Dios habló de ser instruidos. Si el apóstol Pablo dice, le estoy leyendo 2 Timoteo 3:17, bueno, 3:16, dice, toda escritura es inspirada divinamente, o sea, es inspirada por Dios. Hermano, si yo esta mañana traslado este versículo de la Biblia y digo, el mensaje es inspirado divinamente, estoy hablando verdad. Porque yo creo que así como esta santa palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, el mensaje también fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque si no es inspirado por el mismo que inspiró la Biblia, entonces estamos escuchando una teología de William Branham. Tenemos que llegar a ese nivel de convencimiento que el mensaje es la palabra revelada e inspirada por Dios. Pero entonces el mensaje también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, o sea capacitado, enteramente instruido para toda buena obra. Por eso el profeta habló de ser instruidos, de cómo recibir el Espíritu Santo. Mire,
Por eso, con la instrucción de la palabra, nosotros hacemos a un lado cualquier otra teoría humana. Por eso yo me he parado en este principio, hermano. Los pentecostales tuvieron su tiempo, pero uno no va a traer el pentecostalismo aquí al mensaje. A mí me asombra y cada vez me asombra más cómo es que hay iglesias que han adoptado la emoción en vez de la unción y luego quieren llamar a eso el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se han convertido en las reuniones? ¿Qué es lo que se han convertido en las iglesias? Es más, ellos ya no tienen bancas así como esta, no, porque usted no puede arrancar las bancas y ponerlas a un lado para hacer de esto una pista de baile. Ese es el mensaje. Por eso uno tiene que ser instruido, hermano. Ahora, si hemos de ser instruidos en muchas cosas, ¿cuánto más debemos ser instruidos en cómo recibir el Espíritu Santo? Eso es verdad, eso es lo que el profeta nos habló. Y voy a comenzar leyendo algunas citas para que usted escuche de palabras del profeta que esto es verdad. En el sermón Amor Divino, predicado el 3 de marzo del 57, párrafo 80, dice él: ahora, Dios, ruego que tú bautices dentro del cuerpo del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Dios, ruego que tú los bautices dentro del cuerpo del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Y estos, tus siervos entrenados, les instruyan. El deseo de Dios es que tú los bautices, que tú los bautices dentro del cuerpo del Señor Jesús por medio del bautismo del Espíritu Santo. Pero luego él dice: y estos tus siervos entrenados les instruyan, quienes pueden pararse aquí y darles a conocer esta gran revelación. Oro para que reciban el Espíritu Santo esta noche. Concédelo, Señor. Bendice a todos los que están en divina presencia. En el sermón Abraham, predicado el 8 de agosto del 60, párrafo 66, y usted dice: bueno, ¿y por qué lee tanto? Hermano, yo prefiero leer lo que un profeta dijo a dar mi propia opinión del asunto. Dice: ¿cuántos no tienen el Espíritu Santo que quieran recibir el Espíritu Santo ahora? Dice: la puerta está abierta, entren con ellos. Eso es para lo que ellos están entrando. Ellos han sido salvados. Ellos vienen. Cuando Dios habló al corazón de ellos, se pusieron de pie. Ellos fueron la elección de Dios. Dios los llamó. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Correcto. Así que ellos se han ido al cuarto. ¿Alguien más en el balcón les gustaría entrar con ellos que no tenga el Espíritu Santo? Nosotros tenemos instructores y demás que pueden instruirlos a ustedes y quedarse allí el resto del día y la noche, si ustedes quieren, hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, dice el profeta, esa es una cosa esencial. Usted lo puede creer, usted lo debe. Hermano, es una cosa esencial. Usted lo debe creer, usted lo debe tener, o usted morirá. Entonces este es un asunto ya de vida o muerte. El profeta dice que las personas fueran instruidos a cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando una persona solamente se conforma o está satisfecha con decir yo creo el mensaje y hasta ahí llega, ese es lo más miserable que puede haber. Tenemos que ir más allá. Y como dijo el profeta de Dios, es una cosa esencial. Usted lo debe creer, usted lo debe tener, o usted morirá. Usted dice: aún con la Biblia y el folleto bajo el brazo, si no lo recibe, va a morir. En un testimonio en el mar, predicado el 26 de julio del 62, párrafo 87. Ahora, ven a estos pastores aquí. Ellos son sus hermanos.
empiecen a asistir a sus iglesias y sean bautizados. Y permitan, escuche, pregúntenles cómo recibir el Espíritu Santo. Ellos les instruirán cómo lo hagan. Hermano, hablando en general, hoy en día la gente está más preocupada en tener puntos para debatir, para contender, en vez de preguntar y decir, si sin el Espíritu Santo voy a morir, entonces yo quiero saber cómo recibirlo. En el sermón uno mayor que Salomón está aquí, predicó el 28 de junio del 63, párrafo 301. Si ustedes nunca han sido bautizados, después de esta reunión consulten a su pastor, arréglense con Dios. Si no han recibido el Espíritu Santo, asistan a su iglesia. Él les instruirá sobre qué hacer. Por eso, esto que estamos hablando es en obediencia a lo que dijo el profeta de Dios, que el pueblo tiene que ser instruido a cómo recibir el Espíritu Santo. Eso no es casualidad, hermano, ni es cuestión de buena suerte, ni es cuestión de ninguna otra cosa, es cuestión de que usted tiene que saber cómo. Mire, de todo este tema, para mí, esta es la parte más delicada. ¿Por qué? Porque yo tengo plena conciencia que uno no debe errar el tiro bajo ninguna circunstancia, porque usted se va a agarrar de esto como un asunto de vida o muerte, si es que realmente está interesado en llegar a la vida eterna. Por eso mal haría que uno le dé un ataque a la gente, le diga, usted solamente por ser miembro del tabernáculo Luz al atardecer ya va al cielo. Esa sería la peor mentira que yo le pudiera decir. O usted solamente porque venga a la iglesia, eso es parte de ello. O usted solamente porque tenga la Biblia, eso es parte de ello. O usted solamente porque escuche el mensaje, eso es parte de ello. Pero el punto final es llegar al propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted sepa cómo. Y mire, yo le garantizo que un 99% de los seguidores de este mensaje no saben cómo. ¿Sabe usted por qué? Porque aún los ministros malgastan el tiempo en otras cosas, enseñan tontería y media a la gente en vez de traerlos al punto. Porque después de todo, no estamos haciendo planes para quedarnos por siempre en esta tierra. Estamos haciendo planes para emprender el viaje hacia la vida eterna, hacia la gloria. En aquel entonces, con lo que hemos leído, mientras yo estaba leyendo estas citas del profeta, pensaba que en aquel entonces quizá cada ministro instruyó a los candidatos a recibir el Espíritu Santo de acuerdo a su propio conocimiento de cómo hacerlo. Pero hoy tenemos la Biblia revelada que nos instruye a cómo recibirlo. Mire, estas citas, las que yo le acabo de leer, amor divino, Abraham, testimonio del mar y uno mayor que Salomón está aquí, las predicó entre gente principalmente pentecostal. Y él aún a ellos les dijo que deberían de ser instruidos a cómo recibir el Espíritu Santo. Pero esa postura del profeta no era solamente para el pueblo pentecostal. Ahora, solamente Dios sabe, porque el profeta no podía hacer todo el trabajo. Les dijo a los ministros, ustedes instrúyanle. ¿Cómo los instruyeron? No sabemos. Pero a nosotros lo que nos importa es cómo debemos ser instruidos nosotros en el siglo XXI. Mire, pero el profeta de Dios, en su propio tabernáculo, en el tabernáculo Branham, creía que los candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo deberían de ser instruidos. Él dice en la destellante luz roja de la señal de su unida, párrafo 203. Ahora, con nuestros rostros inclinados, el culto está ahora en las manos del Dios Todopoderoso. Quien quiera ser bautizado,
si desean pasar a los cuartos de oración para orar por el bautismo del Espíritu Santo, aquí hay personas que estarán dispuestos a instruirle o ayudar en cualquier manera. Que las palabras no caigan en vano, pero que hagan aquello para lo cual han sido enviadas. Mire, el pasado domingo, y espero que todavía esté fresco en su mente, hermano, porque no es cuestión de oír el mensaje, es cuestión de escuchar el mensaje. Hay gente que puede estar oyendo algo y su mente perdida pensando en otras cosas. Pero uno tiene que saber qué es lo que está escuchando, qué es lo que el profeta de Dios está diciendo. El otro domingo ustedes escucharon el orden de la iglesia. Y bueno, yo espero que realmente haya hecho mella en el corazón de cada persona. Con eso muchas de las dudas deberían de disiparse. Pero mire, precisamente aquí en el orden de la iglesia, el profeta está hablando acerca del orden, del llamamiento al altar y esas cosas. Y en el párrafo 194 dice esto que ustedes lo escucharon el pasado domingo. Si nadie pasa, entonces pregunte, ¿hay alguien aquí que quisiera, que nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y quisiera recibirlo en esta noche, quisiera que nosotros oráramos por usted? ¿Se acuerdan que el profeta dijo eso el domingo pasado? Bien, tal vez alguien venga, entonces que 2 o 3 pongan las manos sobre ellos, oren por ellos. Mándenlos allá atrás a uno de estos cuartos, que alguien esté allí con ellos para instruirlos en alguna parte de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, hasta ahí, hasta lo que hemos leído, lo que hemos escuchado del profeta. Entonces estamos ciertos que para que una persona reciba el Espíritu Santo tiene que ser instruida. Esto no es una teología propia. Esto es lo que un profeta nos acaba de decir. Y ante la pregunta o una pregunta relacionada sobre este tema que le hacen al profeta de Dios, él contesta de la siguiente manera. Mire, en preguntas y respuestas número 1, predicado el 23 de agosto del 64, párrafo 2.16 y 2.17, es la pregunta 2.57. Querido hermano Branham, ¿cree usted que señales deberían de seguir a todos los que tienen el Espíritu Santo? Jesús así lo dijo en Marcos 16. Si es así, ¿qué de la gente que cree el mensaje? Eso ya nos abarca a nosotros. Nosotros creemos el mensaje. Esta pregunta se la están haciendo 55 años atrás. ¿Qué de la gente que cree el mensaje con todo lo que está en ellos y aún así ellos no tienen estas señales? ¿Son ellos incrédulos o necesitan el Espíritu Santo? Si es así, por favor, mire, qué cosa. Si es así, por favor, instrúyanos hoy cómo recibir el Espíritu Santo. Nosotros creemos que usted es la boca de Dios para nuestro día. Yo también lo creo. Él y solo Él es la boca de Dios para nuestro día. Y luego dice su hermano, mire lo que el profeta va a contestar hacia eso. Gracias, mi hermano, por reconocerme como su hermano. Yo pienso que esta es una pregunta muy buena. Amigos, sí, este es un pequeño retraso. Me gustaría lidiar un poquito más en eso si yo pudiera. Ven, es un retraso. Miren, algunos de ustedes ven, cuando ustedes no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo sin tener una experiencia cuando eso sucede. Ahora, si ustedes creen cada tilde de la palabra, ustedes dicen que creen cada tilde de ella, entonces la palabra está ahí adentro esperando que el Espíritu Santo la ponga a obrar. Pero se necesita que la candela sea encendida. Una candela es una vela. Aquí está la candela con la mecha y con toda la cera y todo lo que tiene que haber en esa candela. Pero hasta que el fuego la encienda no dará ninguna luz.
No importa cuán perfecta sea la candela y cuán perfectamente va a arder y todo, tiene que ser encendida y luego arderá. Y cuando usted cree y está hecho de las instrucciones de lo que el Espíritu Santo es: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos que Él da, hasta que el Espíritu Santo, con una experiencia de Dios, descienda y encienda esa candela, entonces ustedes no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes tienen que tener la experiencia para tener el Espíritu Santo. Hoy día, la instrucción que recibamos hoy en día, la instrucción que recibamos de cómo recibir el Espíritu Santo tiene que estar fundamentada en la Biblia y en el mensaje, hermano, porque eso es lo único seguro. No hay otra cosa. Aquí ya se acaba, yo pienso, yo creo, yo opino. No, mis opiniones que se hagan a un lado. Vamos a dejar que la Biblia y el mensaje hable a nuestros corazones, porque eso es lo único seguro. Yo el día de mañana podría cambiar mi teología, muchos hombres lo han hecho, pero lo único que permanece es, como dijo el salmista: para siempre, Señor, permanece tu palabra. Ahora la pregunta es: ¿de cuántas maneras se recibe el Espíritu Santo? Aquí es donde uno tiene que ser un buen fundamentalista e ir a la Escritura para saber cómo se recibe hoy. Tenemos que saber cómo lo recibieron ayer. Y ayer no me refiero a ayer sábado, sino allá en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. Porque Dios no ha cambiado su manera. El hombre ha inventado nuevas formas para, pues yo no sé para qué. Pero la misma manera que ellos lo recibieron en el libro de los Hechos es la misma manera que se recibe hoy, ni una pulgada menos. Primero, voy a entrar a esto. Esta es la instrucción de lo que el profeta dijo. El Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. Para eso tenemos que ir a la Biblia. Mire, en el libro de los Hechos, el capítulo 8, encontramos que un hombre llamado Felipe, un evangelista, dice la Biblia, fue a Samaria. Mire, el evangelio había llegado a Samaria por primera vez por el testimonio de una mujer. San Juan 4. Los samaritanos testificaron y dijeron: mujer, ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. Ellos ya creían el evangelio. Pero mire, algún día voy a hablar de esto. ¿Cómo es que Dios tiene un programa? Entonces, el primero que predicó el evangelio en Samaria no fue la mujer, porque ella no era una mujer, era una mujer predicadora. El que llevó las nuevas de salvación fue el apóstol Jesucristo. Eso es lo que dijo Pablo en Hebreos, que Jesús es el apóstol de nuestra fe. Jesús mismo, Él llevó. Usted dice, pero es que el hermano Branham dijo que Jesús ocupó los 5 ministerios. Ahora, bueno, la palabra ocupó, que Él los desempeñó, es la palabra más correcta. Entonces el evangelio ya había llegado a Samaria, pero aquella gente pues tenían apenas aquella luz de lo que habían escuchado y visto con Jesús. Aquí ya había pasado más tiempo. Pero el Señor, quien sabía que allí había simiente, les quiso enviar un evangelista llamado Felipe para que tuvieran un avivamiento. Y aquel avivamiento habría de rendir frutos.
Y dice la Biblia en Hechos 8, 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ya había ido el evangelista Felipe. Y luego en Hechos 8:14 nos dice que Pedro y Juan fueron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. O sea, el evangelista ya los había bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó para que recibieran el Espíritu Santo? El verso 17 dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces eso es bíblico. El profeta dice en el sermón Jehová Jireh, predicado el 4 de abril del 64, párrafo 275. Recuerden, el Espíritu Santo fue dado por medio de la imposición de manos. Pedro, después que Felipe había ido allá a Samaria y bautizó a todas las personas allá en el nombre de Jesucristo, no obstante, Pedro vino y les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Ven? Pero eso no solamente fue en Samaria. La Biblia nos dice que cuando Saulo de Tarso iba en su camino a Damasco a perseguir y encarcelar a aquellos cristianos, el Señor Jesús lo detiene de una manera abrupta al tirarlo del caballo. Todos sabemos la historia. Primero, aquella luz dejó a Pablo ciego. Y entonces, miren, en inglés hay una frase que se usa como una señal de humillación. Cuando se le dice a alguien que alguien muerde el polvo. ¿Qué quiere decir? Que es humillado hasta donde más no se puede. Pablo literalmente mordió el polvo. Y Dios, hermano, esto no fue alguien, fue Dios mismo quien lo hizo. Y él mismo lo dijo, ¿por qué? Porque este me es instrumento útil para mi servicio. Ahora, Pablo, aquel hombre que llevaba toda la autorización de los clérigos y del gobierno para perseguir a los cristianos, de pronto se encuentra mordiendo el polvo, se encuentra ciego y necesita que alguien lo ayude. Él fue llevado a una casa que estaba en una cierta dirección que se llamaba Calle a la Derecha. Y Dios trató con otra persona llamado Ananías. Él le dijo a Ananías, le dio una visión: ve a tal dirección y vas a preguntar por un hombre llamado Saulo. Tú le vas a imponer las manos con dos propósitos: que reciba la vista y que reciba el Espíritu Santo. O sea, antes de que Pablo tuviera un ministerio tan glorioso, lo primordial para Dios era eso, que Pablo tuviera el Espíritu Santo. Y en Hechos 9, versos 17 y 18 dice, usted sabe cómo es que Ananías se resistía, porque él sabía lo terrible que era Saulo. Decía, Señor, pero tú sabes que este personaje ha perseguido a todos los cristianos y me envías ahora, como dicen ahí, a la boca del lobo. Ahí es a donde Dios quería enviarlo. Ananías entonces fue y entró en la casa. Y poniéndole las manos encima, o sea, imponiéndole las manos, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos cosas. Una, para que recibas la vista. Dos, y seas lleno del Espíritu Santo.
Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantóse y fue bautizado. Entonces Isaías va, Ananías va, ora por Pablo, Pablo recibe la vista y al mismo tiempo, porque el Señor le dijo que para esas dos cosas, para que recibiera la vista y fuera bautizado con el Espíritu Santo. El profeta dice en el sermón: Jesucristo el mismo ayer y por los siglos, predicado el 6 de agosto del 55, párrafo 54. Y allí estaba un varón que veía visiones, con el nombre de Ananías, y él estaba en oración un día, y el Señor le dio una visión y dijo: sube a una calle llamada a la derecha y encuentra a un varón llamado Saulo. Imponle tus manos para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después de eso, la Biblia dice en el verso 18 que Pablo fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado Pablo? Mire, en el libro de los Hechos hay 3 lugares donde se encuentra el testimonio de Pablo: en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Y en Hechos 22, el apóstol Pablo, recuerde, en Hechos 9, es Lucas quien está escribiendo el testimonio de lo que sucedió. Pero en Hechos 22 encontramos a Pablo dando su propio testimonio. Y en Hechos 22, 16, él está narrando cómo es que Ananías fue y oró por él. Y entonces dice que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, con esta escritura nosotros tenemos la certeza que Saulo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que Ananías le dijo: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya llevamos 2 testigos: los samaritanos, Pablo mismo, pero también los miembros de una pequeña iglesia. A veces uno piensa que porque Éfeso es puesta, es exaltada por el profeta de Dios como la iglesia modelo del Antiguo Testamento, que era una gran congregación que rayaba en miles de miembros. Eso no es así. La Biblia nos dice, y le voy a dar la escritura, en Hechos 19, que eran apenas 12 varones. En Hechos 19, 7. O sea, era una iglesia. De esos varones, supongamos que los 12 estuvieran casados, son 24. Que tuvieran 2 niños cada quien. Nos lleva a una congregación quizá de 40 miembros, incluyendo los niños. Y a lo mejor me estoy yendo muy alto. Estos creyentes habían recibido el evangelio por medio de un abogado convertido, el cual era Apolos, quien con vehemencia, con entusiasmo y pasión los convencía que Jesús era el Cristo. Y ellos, todo lo que habían creído era el bautismo de Juan. Cuando llega Pablo a Éfeso, la primera pregunta que les hace, él fue al grano: hey, hermanos, ¿cómo fueron bautizados? Y ellos le contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo, para poder colocar la siguiente piedra, les dijo: miren, el bautismo de Juan fue correcto en su tiempo porque fue para arrepentimiento, diciendo de la gente que creyesen en aquel que había de venir, es a saber, en Jesús el Cristo. Él les dijo: pero ahora eso no funciona. Ahora ustedes tienen que ser bautizados de acuerdo a la luz presente. Y en Hechos 19:5, y oído que fueron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero ahí no quedó todo. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermano, aun si ellos nunca hubieran hablado en lenguas y nunca hubieran profetizado, lo más importante ya lo habían recibido, que era el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo lo recibieron? Cuando Pablo les impone las manos. En el sermón La Palabra fue hecha carne, predicada el 3 de octubre del 54, párrafo 152 al 156. Como algunos años después, algunos 20 años después, Pablo tenía que pasar por las regiones superiores de Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Él les dijo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo: ¿han sido bautizados? ¿Cómo fueron ustedes bautizados? Dijeron: en el de Juan. Dijo: Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que ustedes creyeran en aquel que vendría, en el Señor Jesús. Cuando ellos oyeron esto, ellos fueron rebautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Y en él puso manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ven ustedes, vino de la misma manera que lo hizo en el principio. Oh sí, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua permanecen y todavía permanecen, y será hasta que Jesús regrese otra vez. Ahora, uno pudiera pensar, bueno, eso fue allá en el libro de los Hechos. ¿Eso seguirá vigente para hoy? Mire, al profeta de Dios le preguntan si esta manera de recibir el Espíritu Santo sigue vigente. En el sermón, preguntas y respuestas, predicado el 15 de mayo del 54, párrafo 93. Pregunta 28. El Espíritu Santo todavía se recibe por la imposición de manos. Los discípulos hicieron esto, Pedro, Pablo y los demás. ¿Es esto todavía posible? Pablo lo recibió de esta manera. Esto es lo que le preguntan al profeta. ¿Qué va a contestar? Sí, querido hermano, hermana, quien haya escrito la pregunta, el Espíritu Santo se recibe absolutamente por la imposición de manos. Entonces, ¿sigue vigente hoy en día eso? Bien, mire, esto que le voy a leer, si usted tiene el tomo 1 de Conducta, Orden, Doctrina, esta parte que voy a leer usted no la va a encontrar allí. Y le voy a decir la razón. Porque en ese libro, en el que tenemos en español, allá hay un espacio en blanco en la cinta. Pero después se encuentran un sermón más completo y entonces ahí es donde aparece esta pregunta. Ahora, en el libro de Conducta, Orden, Doctrina aparece parte de lo que le voy a leer aquí, y yo le voy a decir hasta dónde es lo que aparece ya en español. Voy a leerle de preguntas y respuestas, predicado también el 15 de mayo del 54, párrafo 319 al 320. La pregunta 48 es esta. Hermano Bill, por favor dígame cómo obtener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es por medio de la oración? ¿Vida rendida? ¿Aceptándolo como aceptamos la sanidad? Yo sé lo que es tener fe para sanidad cuando usted oró por mí aquí. ¿Ora usted e impone las manos para el bautismo del Espíritu Santo? Yo fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, dígame si yo debería ser rebautizado en el nombre de Jesús, así como usted habló recientemente. Y mire lo que el profeta responde. Ahora, mi estimado amigo cristiano, yo no le estoy diciendo a usted qué hacer, solo estoy exponiendo la Escritura. Y ¿sabe usted una cosa? ¿Cómo es que, y a partir de aquí ya está en español, el Espíritu Santo puede venir en estos momentos mientras estamos hablando? El Espíritu Santo es un don de Dios. ¿Ve? Es un don de Dios. Él puede venir mientras estamos hablando.
Y déjeme decirle, si al pueblo se le enseñara bien, si al pueblo se le enseñara bien, algunos de ustedes que tienen más tiempo aquí, permítanme preguntarles algo. Ustedes que tienen más tiempo aquí, el Espíritu estaba allí para ser recibido. Y cuando salían del agua, ellos recibían el Espíritu Santo, correcto. Si tan solo ustedes, pastores, enseñaran a sus ovejas, las metieran en la Biblia. Apártense de esos libros de texto viejos que algunas iglesias tienen y vengan a la Biblia en donde Dios habló y no tendrán esos problemas. Y luego dice, sí, poniendo las manos es como recibimos el Espíritu Santo. Una persona ungida poniendo las manos. Ahora, el profeta no solamente enseñó eso en su ministerio, pero él lo probó en su propio ministerio. Mire, él habla en algunas 4 o 5 ocasiones, quizá más, de un individuo, era toda una personalidad, este hombre, pero él solamente tenía el conocimiento, tenía esas cosas. Y un día llegó con el profeta. Bueno, el asunto fue que a él, a un maometano, lo derrotó en el asunto teológico. Le dijo, oye, ¿tú dices que Jesús resucitó de entre los muertos? Y el hombre, pues como un cristiano, decía que sí. Y dijo, bueno, él argumentaba lo mismo con el Corán, tratando de defender a Mahoma. Cuando aquel hombre no pudo demostrar que Jesús estaba vivo, entonces imagínense cómo se sintió. Toda su teología se le fue a los pies. Él sabía que necesitaba algo más. Bueno, el hermano Branham dijo, si él no podía demostrarlo, él hubiera invitado a alguien que sí podía demostrarlo. Y entonces este hombre viene con el profeta y le dice, estoy leyendo el sermón testimonio, predicó el 29 de noviembre del 53, párrafo 57 al 58. Dijo, hermano Branham, le pregunto, yo sé que usted es fundamentalista. Dijo, le pregunto, ¿es verdad el bautismo del Espíritu Santo? Le respondí, lo es, doctor Ridhead. Dios es mi juez. El mismo Espíritu que cayó en Pentecostés es el mismo Señor Jesús hoy en todo el tipo de poder. Él dijo, ¿puedo recibirlo? Le respondí, sí, Señor. Preguntó, ¿cuándo? Le respondí, ahora mismo. Preguntó, ¿cómo lo recibo? Le respondí, por la imposición de manos. Oré por él, le impuse las manos. Dios le dio el bautismo del Espíritu Santo. Pero él incluso instó a los candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, a recibirlo de esta forma. En el sermón ¿Por qué?, predicado el 26 de noviembre del 60, párrafo 84. Dice él, me pregunto si ustedes se levantarán y vendrán aquí al frente y se pararán en donde yo pueda orar y poner manos sobre ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Así es como reciben ustedes el Espíritu Santo, poniendo las manos. La Biblia dice eso. Entonces creo que hasta aquí la Biblia y el mensaje van en perfecta armonía. Una de las maneras de recibir el Espíritu Santo es por la imposición de manos. 2. Ahora esto lo estamos tomando de la Biblia. De tal manera, hermano, si el cielo está lleno de lo real, ¿para qué tendríamos que tomar un sustituto? Segundo, estar hambriento por él, esperarlo y que el corazón esté bien. Para ello vamos a ir a la Biblia. Mire, si uno lee la Biblia, bueno, uno puede tener el conocimiento de decir sí, pero realmente, ¿en qué circunstancias sucedió aquello? Para ver en qué circunstancias sucedió aquello, uno tiene que verlo a través de la revelación del mensaje.
Vamos a Hechos, el capítulo 10. Recuerde, estoy tomando la Biblia. Hechos 10, 44 al 48. En Hechos 10:1 encontramos que Dios le dio una visión a Cornelio. Y en ese mismo capítulo 10 de los Hechos, le dijo que fuera y mandara a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, Simón el curtidor, y al mismo tiempo Dios le dio una visión a Pedro, diciendo que iban a venir a buscarlo y que eran gentiles. Porque Pedro todavía tenía sus escrúpulos de que solamente el Señor había visitado a los judíos. No, Dios es soberano y Dios visita a quien Él quiere. Y él, todos sabemos, le mostró una visión y un lienzo donde venía toda clase de animales que él sabía que la ley prohibía que comieran. Entonces cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, Pedro se resiste y dice, yo, Señor, como un buen judío, nunca he comido un animal inmundo que la ley en Moisés dijo que no deberíamos de comer. Pero el Señor en sí no le estaba, porque era una visión, no es que él viera ahí literalmente aquel alimento, sino que aquello inmundo éramos nosotros como gentiles. Lo que el Señor le estaba diciendo es que él no llamara inmundo a lo que Dios había santificado. Preparó el terreno. Bueno, todos sabemos, Pedro fue y les predicó. Y en Hechos 10:44, y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. ¿Es verdad esto? Mientras la gente estaba escuchando el sermón, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Aquí encontramos algo. Estos eran gentiles. El asunto es que mientras Pedro predicaba, ellos recibieron el Espíritu Santo, note esto, sin haber sido bautizados todavía, bautizados en agua. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, lo último que hicieron en Hechos 10:48 es que después de que habían recibido el Espíritu Santo, Pedro los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mire, Pedro reconoció que habían recibido el mismo Espíritu Santo que él había recibido en el día de Pentecostés. Porque en Hechos 11:15, Pedro testifica y dice, y comencé a hablar, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ellos tuvieron la misma experiencia que nosotros tuvimos en el principio. ¿Dónde fue el comienzo? En el día de Pentecostés. O sea, Pedro estaba diciendo que aquellos gentiles, aún sin ser bautizados, habían recibido el mismo Espíritu Santo que Pedro y los 120 habían recibido en el día de Pentecostés. Dice Pedro, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, mire qué maravilloso, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Él sabía que aquellas palabras de Jesús eran correctas.
Pero no era cuestión, hermano, porque uno dice, bueno, sabemos que la Biblia es verdad y no dudamos de ella. Pero entonces, ¿bajo qué circunstancias fue que aquella gente, al estar escuchando el sermón de Pedro, recibieron el Espíritu Santo? Mire, no era cuestión solamente de estar atentos al sermón de Pedro para recibir el Espíritu Santo. Tuvo que haber algo más. Porque usted, bueno, yo espero que esté atento también en esta mañana. Pero entonces, ¿qué es lo que produjo que mientras Pedro estuviera hablando estas palabras, ellos recibieran el Espíritu Santo? El profeta dice en Israel y la iglesia, predicó el 27 de marzo del 53, párrafo 41 y 42. Si usted dice que cree y no ha recibido el Espíritu Santo, algo anda mal con su fe. Dios circuncide el corazón en el momento en el que el creyente viene realmente en completa rendición. ¿Qué es rendirse? Levantar las manos y decir, ya no voy a oponer resistencia. Por eso Esteban le dijo a aquella gente, ustedes incircuncisos de oído y de corazón siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y una persona, ¿cómo puede estar resistiendo al Espíritu Santo? Está razonando todo en vez de creer la palabra y rendirse a Dios y decir, Señor, sí, lo que tú has dicho en tu palabra, yo lo acepto en la manera que tú lo dices. Ya levanto mis manos y no pongo ninguna resistencia. Eso es rendirse. Por eso dice el profeta, Dios circuncide el corazón en el momento en el que el creyente viene realmente a una completa rendición. Amén. Oigan, seguramente eso hizo algo porque sentí que algo rebotó. Mire, él era el profeta de Dios y yo he encontrado varios sermones donde cuando él decía algo, él usa la palabra rebotar. En otra palabra, a veces usa la palabra resentir, que cuando él dice algo y le pega a alguien, aquello que él decía iba y cuando pegaba le regresaba a él. Dice, amén, oigan, seguramente eso hizo algo porque sentí que rebotó. Cáptenlo. Cuando el creyente, aquí está, cuando el creyente cree firmemente en el Señor Jesucristo, Dios está en la obligación de darle el Espíritu Santo, una confirmación de su fe. Usted dirá, ¿cuál es el inconveniente, hermano Branham? Su fe. Eso es todo. Si usted cree de verdad, Dios está allí para dárselo. Y luego él cita la escritura. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. ¿Es correcto eso? Hechos 10:49. Muy bien, noten. El Espíritu Santo y fuego vino del cielo, quemó toda la escoria, circuncidó el corazón, cortó todo sobrante y llegó a ser una nueva criatura. Mire, creo que fue el pasado viernes. Estaba yo escuchando el sermón Preguntas y Respuestas. Mire, por eso es importante que usted no se limite a escuchar al profeta de Dios solamente cuando lo escuchamos aquí en la iglesia. Usted debe estar alimentando su alma con la palabra y el mensaje a cada momento que pueda. Como yo lo he dicho, hoy en día tenemos mensaje en español más disponible que nunca. Entonces, comencé a escuchar este sermón de preguntas y respuestas y entonces el profeta dijo algo. Bueno, a mí todo le estoy poniendo atención, pero me llamó la atención para este tema que estamos hablando. Mire, en preguntas y respuestas número 1, predicado el 3 de enero del 54, párrafo 42 y 43. Dice el profeta, ahora usted no tiene que, escuche, usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, porque usted puede recibir el Espíritu Santo cuando su corazón está bien.
¿No es maravilloso eso? Ahora, usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, porque usted puede recibir el Espíritu Santo cuando su corazón está bien. ¿Ve? Pues en Hechos 2, Pedro dio una fórmula, arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero después, en Hechos 10:47, Dios les dio a los gentiles el bautismo del Espíritu Santo antes que fueran bautizados. ¿Ve usted? Así que ve usted, es como esté su corazón. Y luego Pedro dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ve usted? Así que él los constriñó a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. En el sermón Conferencia con Dios, predicado el 20 de diciembre del 59, párrafo 202 al 203. Felipe fue allá a Samaria. Ellos eran mitad judíos. Así que cuando él fue allá, tuvo que poner las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Así que ellos enviaron allá y consiguieron a Pedro. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que ellos fueron allá y consiguieron a Pedro y a Juan en Jerusalén, en la sede. Ellos fueron allá y pusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro fue allá a la casa de Cornelio. ¿Ven? Él tenía que poner manos sobre ellos. Miren Hechos 19, cuando ese montón de judíos en Éfeso, él tuvo que poner manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Escuche lo que dice el profeta: no puso manos. El Espíritu Santo cayó sobre ellos cuando oyeron la verdad. Ellos estaban hambrientos y lo estaban esperando. Entonces, esta otra manera que la Biblia dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, no era por el hecho solamente de no estarse durmiendo, sino que estaban atentos al sermón. ¿Saben una cosa? Yo digo, bueno, que la gente no tendrá suficiente tiempo para dormir en su casa, que viene a la iglesia a dormirse. ¿Cómo quieren recibir algo de Dios? Dígame, ¿cómo? La gente bostezando y ahí. Hermano, ¿qué es eso? Es una falta de reverencia a Dios. Por eso duerma bien el sábado por la noche. No, y yo le digo, y el domingo en la tarde es un reto para cualquier predicador pararse aquí, porque aquello se pone más complicado. Esto es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo no cayó casualmente porque estaban escuchando a un buen predicador como era Pedro. Cayó porque ellos estaban hambrientos por Dios y lo estaban esperando. Y Dios tuvo que modificar su propio patrón de imponer las manos, como lo había hecho con los samaritanos, con Pablo, con los efesios. Porque Dios es soberano y uno no puede enfrascar a Dios en un molde. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Él sabía que aquel pueblo, que aquellos gentiles a los cuales Pedro les estaba predicando, no había necesidad de imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque su corazón estaba listo para recibirlo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Cuando ellos estuvieron listos para recibirlo, el Señor no le pidió permiso a nadie para derramarse sobre ellos. Y como leímos la Escritura, Pedro admitió que era el mismo Espíritu Santo
que ellos estaban recibiendo, el mismo que él y los otros que estuvieron en Pentecostés habían recibido. Por eso él dice, ¿no recibieron ellos el Espíritu Santo así como nosotros lo recibimos en el principio? Ahora, por eso el profeta, así que ve usted, es como esté su corazón. Y, ya había leído esa parte del mensaje. Ellos estaban hambrientos y lo estaban esperando. Ahora mire, entonces, en la Biblia y en el mensaje encontramos dos condiciones para recibir el Espíritu Santo: desearlo y obedecer a Dios. Las preguntas que yo me pregunto realmente en esta mañana, entre este grupo, ¿cuál será realmente el clamor del corazón? Mire, como dijo el salmista, un abismo llama a otro. Si hay un abismo en el corazón de la persona diciendo, Señor, dame el Espíritu Santo, y su corazón está bien, tiene que haber un abismo desde la mismísima gloria para responder a ese llamado. El profeta dice en preguntas y respuestas número 3, predicado el 30 de agosto del 64, párrafo 128. Pregunta 333. Hermano Branham, yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero saber qué hacer. Y luego la persona agrega, tengo una carga de que mi familia sea salva. Y luego el profeta comenta y la hermana firmó su nombre. ¿Cuál sería? ¿O acaso esta sería la misma pregunta de nosotros? Hermano Branham, yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero saber qué hacer. Mire lo que él contesta. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, permítame decirle algo, mi querida hermana. Si usted está aquí y luego le pregunta, hermano Nebel, ¿ese es un miembro de la iglesia aquí en el fondo? Quizá la persona estaba hasta el fondo de la iglesia. Dice, yo no los conozco, yo no los recuerdo tampoco, pero si usted está aquí, hermana BOUGH, si usted está aquí, permítame decirle, la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Usted es tan bienaventurada aún por desearlo. ¿Pudimos entender el peso de estas palabras? Porque ella dice, hermano Branham, yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero saber qué hacer. Y el profeta le dice, usted es tan bienaventurada aún por desearlo. Y si ese fuera el deseo de alguien en esta mañana, sería exactamente bienaventurado o bienaventurada aún por desearlo. Mire, y el profeta cita esta escritura de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero para qué? ¿Para que se queden con hambre y sed de justicia? ¿Qué es lo siguiente que dice la Biblia? Serán bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed del Espíritu Santo, porque ellos serán llenos. Eso es lo que quiere decir la palabra saciado. Entonces, si alguien lo desea, es porque hay un Espíritu Santo en alguna parte para recibirlo. Y es en cualquiera de estas dos maneras, ya sea porque su corazón está bien y listo para recibirlo, o por la imposición de manos. Fuera de allí, yo no encuentro otra manera en la Biblia. Por eso yo le decía, en eso uno tiene que ser fundamentalista. Uno no le puede decir, hermano, mire, para que usted lo reciba, bueno, aquí no hay suficiente espacio, mire, a ver que los músicos comiencen a cantar por ahí a un ritmo que sea, usted sabe, rítmico, y entonces que la gente comience a brincar.
esas cosas nunca suplirán el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Muchas de esas personas que hacen eso nunca estarán en la eternidad. Ahora, si después que usted lo recibe, el Espíritu Santo le hace brincar, danzar en el Espíritu y hablar en lenguas, eso es bienvenido. Pero nunca permita que eso sea un sustituto al verdadero bautismo del Espíritu Santo. Usted es tan bienaventurada aún por desearlo. ¿Ve? Ahora recuerde, no que usted lo haya recibido, pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de él, porque ellos serán saciados. Solamente permanezca en eso. Mire, a veces uno piensa que hablar del Espíritu Santo y de recibir el Espíritu Santo entraña un gran misterio, que eso que está solamente, que es exclusivo para un grupo privilegiado de personas. Hermano, pero es para todos nosotros. La promesa es para nosotros. Y hemos visto en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta mañana? Dando cumplimiento a lo que el profeta dijo, que debemos ser instruidos cómo recibirlo. A mí no me importa cómo es que aquellos ministros en los años 50, 60 instruyeron a los candidatos. A mí lo que me importa es cómo nosotros somos instruidos para el día presente. Por eso el profeta de Dios no vino a traer una teología nueva y extraña a la Biblia. Él vino a regresarnos a la Biblia, hermano. Aquí está. Todo lo demás fuera de esta Biblia es un sustituto. Es algo postizo, algo que no fue creado originalmente. Por eso le tenemos que creer a la Biblia y al mensaje. Porque si no le creemos en esto, hermano, entonces estamos cayendo al vacío. ¿En qué más vamos a creer? Por eso usted nunca acepte un sustituto, aun cuando fuera yo quien se lo intentara dar, en vez de la Biblia, en vez de lo que el profeta dijo. Yo se lo vuelvo a repetir, no hay otra manera. A veces uno piensa que uno tiene que hacer, usted sabe, alguna cosa extra. No, aquí está. Esto es lo que la Biblia, el libro de los Hechos registra. Después de esto, yo ya no encuentro nada en la Biblia de cómo la gente recibió el Espíritu Santo. El profeta, ¿qué es lo que hizo? Solamente nos vino a revelar esto que está aquí, para que nosotros realmente, si vamos a escuchar, a leer la Biblia, la leamos con el entendimiento. Por eso, ese es el mensaje, hermano. Y yo le decía que otra de las condiciones para recibirlo es obedecer a Dios. Y esto también está en la Biblia. Hechos 5:31. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es la Biblia. Nosotros no traemos una fórmula hecha en casa o recién inventada para que la gente reciba el Espíritu Santo. Aquí en la palabra de Dios están las condiciones. Si nosotros las aceptamos, entonces usted y yo recibiremos el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, ¿para qué tratar de hacerlo tan misterioso, darle a la gente un sustituto cuando está la verdad? La palabra de Dios no es complicada, la palabra de Dios es sencilla. Y eso es lo que dijo el profeta, que uno nunca le debería hacer el evangelio complicado a la gente. El evangelio es sencillo.
solamente que tenemos que aceptarlo. Así que yo espero que esto que hemos hablado en esta mañana rinda sus frutos en nosotros y que realmente nosotros nos apeguemos al molde de la Biblia y decir: Señor, eso es lo que tú dijiste en tu palabra, es lo que has dicho en tu mensaje, así que yo lo acepto. Y por lo tanto, en esos términos, yo estoy listo para recibir el Espíritu Santo, porque la instrucción ya fue dada por medio de la palabra del Señor y uno solamente tiene que aceptarla. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Señor. Amantísimo Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Padre, la cual siempre diremos que es la verdad y en esos términos la aceptamos como la verdad absoluta, Señor. Padre, porque solamente tú tienes la verdad. Señor, ahora que hemos visto la Biblia revelada a través del mensaje, Señor, entonces podemos tener el entendimiento exacto de ella, Señor. Ya no estaremos hurgando, hambriando por cualquier otra cosa, Señor, aún por cosas hechas por el hombre mismo, Padre. Queremos ajustarnos solamente a lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Queremos, Padre, tomarla en nuestros corazones, Señor, y ella rendirá estos frutos, Señor Jesús. Padre, porque para eso fue enviada. Tú dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía, Señor, sino que cumpliría aquel propósito para el cual ha sido enviada. Y el propósito por el cual tú enviaste tu palabra es porque tú vas a tener una iglesia sin mancha y arruga ni cosa semejante, Señor. Padre, y nosotros, Dios, nos ajustamos a eso, Señor. Porque como dijo tu apóstol, que todo hombre sea mentiroso, pero que tú seas verdadero, Señor. Tú siempre tendrás la razón en todo, Dios. Así lo creemos, Dios. Padre, por eso, Señor Jesús, que estas palabras, Señor Dios, no caigan en vano, que no sean como una flor de diente de león que se le lleva el viento. Pero aún esas semillitas, Señor Jesús, que el viento se lleva, caen en el suelo y el siguiente verano, Señor, aquella planta vuelve a renacer, Señor Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y que haga el propósito para el cual ha sido enviada. ¿Cuál es el propósito? Que recibamos tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ese es no solamente nuestro deseo, sino tu deseo, Señor. Tu siervo ya lo dijo, que tú tienes más deseos de que nosotros lo recibamos que aún nosotros de recibirlo, Señor. Y esa es una gran promesa, Señor. Padre, solamente que tenemos que recibirlo en nosotros, tenemos que aceptarlo, Señor. Y como digo tu siervo, nadie va a recibir el Espíritu Santo a menos que sepa que es para él o para ella, Señor. Que no se lo adjudiquemos a nuestro prójimo, Señor, sino que es para nosotros, porque la promesa es para nosotros, Señor. Padre, que tu palabra, Señor Jesús, así lo confirme en nuestros corazones, Señor, y que lo recibamos, Padre Celestial, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oración por la hermana María Luisa. ¿Quién es la hermana María Luisa? Usted. ¿Cuál es su, pase por acá. ¿Cuál es su necesidad?